tardes, no sé cuándo lo estás escuchando, a todos. En este episodio de podcast vamos a hablar sobre el papel de las doulas durante el acompañamiento de la mujer durante el embarazo, puerperio, posparto. Y bueno, queríamos mencionar primero nuestras redes sociales. En Instagram somos Sexo al Rescate. Nos puedes encontrar también en iVoox y en YouTube con el mismo nombre, y si nos quieres enviar un mail a sexoalrescate@gmail.com. Entonces hoy nos acompaña Antonella Vitali, que es una doula. Además está Cindy, está Miriam y está la otra Miriam, que la hemos engañado y se ha quedado con nosotras un ratito más, que es Miriam Ponsa, la psicóloga que habéis escuchado o que escucharéis, no sé cuándo se emitirá. Escucharán en el podcast de educación sexual y derechos sexuales en personas con discapacidad o diversidad funcional. Y bueno, queríamos introducir un poco a Antonella, que eres doula. Sí, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y ya que estamos introduciendo, vamos a introducir qué es una doula. Bien, una doula es la mujer que acompaña los procesos de maternidad, sea desde la gestación, incluso a veces la preconcepción, ¿sí? Cuando hay una mujer que quiere hacer un trabajo previo, también hay doulas que acompañan, ¿sí? No es mi caso, pero hay mujeres que se dedican, nos especializamos por lo general cada una en alguna parte de la maternidad. Puede ser gestación, parto, según el deseo de la madre, y puerperio, primera crianza. Es un campo muy amplio la maternidad y muy diverso, y bueno, cada una ocupa el rol que la madre necesita, ¿sí? Vale. ¿Y qué diferencia habría entre una doula y una comadrona? Bien, esto es como un tema básico y que es súper importante que quede remarcado, y es que la comadrona, para empezar, es personal sanitario, ¿sí? Es quien puede acompañar, ¿sí? a la madre en procesos sanitarios, médicos, ¿sí? De salud. Las doulas estamos focalizadas en el acompañamiento emocional, que claro, en la cultura que vivimos, la maternidad ha ido perdiendo los sostenes más, por decirlo de alguna manera, más tribales o más tradicionales, o que conforman parte de nuestra identidad femenina, como son los círculos, el encuentro, el compartir, y la maternidad ha ido quedando relegada a espacios cada vez más solitarios. Entonces, ante esa necesidad, yo creo que hoy en día es que cada vez somos más las mujeres que madres o no, porque también a veces se considera que para ser doula hay que ser madre, pero en realidad, desde mi punto de vista y desde el colectivo con el que yo trabajo, no lo vemos así, porque es una cuestión de respeto a la maternidad, ¿no? A mí lo que me pasa es eso, que admiro la maternidad y que hasta la venero, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que a mí me inspira a acompañar mujeres. Ay, me lié. No sé, pero te ha quedado muy bonito. Me fui de tema. Bueno, eso. Y entonces que la doula no entra en la intervención que hace la comadrona, para nada. En realidad suele ser un trabajo de equipo que se puede hacer. Depende de dónde sea el parto, ¿no? En el caso de que sea un acompañamiento en parto, porque incluso hay doulas que no trabajan en el parto en sí. De hecho, se sabe que cuanto menos personas haya presentes en un parto, mayor es la facilidad que tiene la fisiología del cuerpo para hacer su trabajo. Entonces, en realidad, un acompañamiento a un parto sería incluso muchas veces suficiente con una comadrona. Lo que pasa que la doula entra en un papel de sostén y de presencia emocional y muchas veces espiritual de la mujer, ¿sí? Porque en realidad es como que aparece esto de que no hay que hacer nada para acompañar un parto. Esto es un concepto que hoy en día, ¿no? Con el tipo de sociedad en el que vivimos es particular, porque como que no haces nada. Pero bueno, en realidad lo que necesita una mujer a la hora del parto es que la cuiden, ¿no? Sentir esa mirada que te sostiene. Y claro, si estás en un paritorio con una comadrona para 8 mujeres en trabajo de parto, acá es donde entraría como esta presencia simplemente física, ¿no? Del acompañamiento a esta mujer que está en este proceso de apertura, de entrega, ¿no? Y ahí entra lo que, como cada una viva el trabajo de parto y la apertura a parir en sí. Pero claro, aquí es donde
aún más en el sistema sanitario, ¿sí? En un parto hospitalizado, sería útil la presencia de una doula, porque la mujer no tiene una presencia continua de la comadrona que la está acompañando. Debería, sí, pero ahí ya es un tema que tenemos que entrar en el sistema sanitario, ¿sí? No es que la comadrona no pueda abarcar este espacio, sino que es una cuestión de cuántas comadronas hay en un piso, ¿no? En una sala de partos. Me gustaría añadir, justo hace una semana vino una paciente y me estuvo contando cómo fue su parto, y lo que me dijo en general, su sensación general del parto fue: me sentí sola, porque estaba con su pareja y fue un primer parto muy largo. La comadrona, pues por lo que fuera, iba, pero cada mucho rato, y al ser tan largo su pareja se dormía. Entonces el sentimiento fue de, pues me he sentido sola. Sí, es un sentimiento que es una palabra que en la maternidad en general aparece. Y lo que sucede en un trabajo de parto es que, por decirlo de alguna manera, la mujer tiene que permitirse soltar el cuerpo, ¿sí? Es como, si vamos a la fisiología, el neocórtex, que es nuestro cerebro como más nuevo, ¿no? El que está acostumbrado a medir, a hacer los análisis lógicos a razonar, no tiene nada que hacer en un trabajo de parto, ¿no? Como que tenemos la bendición de que nuestro cerebro primitivo, nuestra conexión animal, es el que se encarga de parir, ¿no? Porque si tuviésemos que pensar cómo parir, muchas veces un montón de embarazadas dicen, pero ¿por dónde va a salir esto, no? Yo siempre pongo el ejemplo de que se puede parir en coma. Es posible parir una persona en coma, entonces es como que el cuerpo lo hace. Claro. Es como respirar. Sí. Maravilloso. Es maravilloso. O sea, es esto, es un estado muy particular, que lo que pasa que no está esta información tampoco, ¿sí? No es porque en la cultura, ¿no? Desde el momento en que los partos empezaron a entrar en terreno sanitario y en terreno médico, como que empezamos a considerar el embarazo, el parto, como una patología, cuando en realidad nunca lo fueron. Por suerte, esta condición de ver a la embarazada así es relativamente reciente, ¿sí? Entonces, yo siento, y por eso me dedico a lo que me dedico, que todavía estamos a tiempo de educar en otra forma de ver la maternidad. Y ahí es donde para mí la maternidad y el feminismo tienen un rol muy importante a nivel educativo en la sociedad, ¿sí? Porque cuando ves una mujer que se empodera en su maternidad, que realmente la encarna con libertad, ¿sí? Sin atenerse a modelos, se despierta un poder tan poderoso, tan potente, tan transformador, cuando una mujer realmente se permite esa entrega, más allá de la etiqueta de madre que sea, ¿sí? Porque hoy en día también es esto, como que la maternidad le da pie a la sociedad entera a opinar, ¿no? Sí. Que es algo que todo el mundo tiene que decir, ¿no? Aparte, todo el mundo tiene algo que opinar sobre otra mujer, en plan. Además. Que si se pide una excedencia, porque se pide una excedencia. Si dedica no más tiempo al trabajo, porque no tal. Si ¿le vas a dar teta o no? Lactancia ¿Duerme materna, contigo? Exacto. ¿Hasta cuándo le vas a dar teta? Si hace colecho, porque hace colecho. Si tiene otro tipo de apego, porque tal. Epidural sí, si hace lactancia a los 5 años, porque la hace. Si no hace lactancia, porque no la hace. No la hace. Cuestionar totalmente la decisión que toma la mujer en torno a su vivencia. No sé si quieres decir algo, Miki. Sí, yo quiero decir que me alegro muchísimo de que, claro, yo os hablo de un parto de hace 15 años ya, ¿no? Y las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, encontrar una doula o lo que no era tan fácil como quizá lo es ahora, ¿no? Aparte de que lógicamente siempre era privado, ¿no? Entonces, y no se conocía tanto como ahora, por tanto, me alegro muchísimo, ¿no? Que haya avanzado esto. Y ahora estaba recordando, ¿no? Lo que habláis, los sentimientos, ¿no? Y sí, 2 partos, 3 hijos, ¿no? En poco tiempo. Y la soledad, ¿no? La soledad en el momento del parto, de estar sufriendo y no tener, puedes tener a la pareja, ¿no? Y no siempre sabe cómo acompañarte. Exacto. Hacen lo que pueden, ¿no? Hacen lo que pueden. No sé, quizás sí que otro tipo de acompañamiento habría ido bien. Otra cosa, otro sentimiento es el de no me pongáis tanta ropa encima, ¿vale? De protección y quiero tocarme, quiero ver qué me está pasando, y no toques, que tengo que volver a cambiar
las telas que encima, que no, que quiero estar desnuda, que necesito Claro. desnudarme, que todo esto me está bloqueando, ¿no? Claro. Esa sensación también. O la sensación de que sale el hijo y se te lo llevan. Y dices, ya está, ¿no? De los 3 hijos, el único que me pusieron encima fue el último gemelo, ¿no? Porque estaba ocupado la mesa mientras limpiaban a uno. Entonces, ese me cayó encima, con todas sus grasas. Pero simplemente porque la mesa de limpieza estaba con el otro bebé. Claro. ¿No? Entonces, y con este, pues se crea, ¿no? Una sensación distinta, ¿no? Que con los otros que dices, ¿por qué se me lo llevan? Que lo quiero ver, es que ni siquiera te lo han dejado ver, ¿no? Sí. Estas cosas quedan marcadas, ¿vale? Y bueno, luego ves otras, ¿no? Cosas positivas, pero es muy importante, ¿no? Que este papel que tú estás diciendo de acompañar, simplemente estar allí. Sí. Y luego que los médicos o el equipo, ¿no? sanitario sea sensible a todo este proceso, ¿no? Sí. De dejarte tocar, dejar ver, no sé si hemos hecho preguntarte, papeles, ¿no? Preguntarte, etcétera, ¿no? Sí. Y luego en el posparto que ya entraremos, ¿no? Me gustaría también entrar en, porque esto lo estuvimos hablando cuando hablábamos tú y yo, Anto, que, o sea, tú sí puedes estar presente y tú sí puedes acompañar a esa madre, Sí. pero por ejemplo, si tú vieras una situación de violencia obstétrica o de una mala praxis o cualquier cosa, que tú ahí, como papel de doula, como no eres parte del equipo sanitario, tú no puedes intervenir. Exactamente. En eso. Es una cuestión de respeto a la situación actual que hoy las doulas por lo menos vivimos en España, ¿sí? Que somos una profesión que no está regularizada. En otros países sí, las doulas son parte del sistema sanitario justamente porque es necesario. Exacto, y porque se ven las mejoras, ¿no? Y lo que sucede es esto, es que en realidad al estar presente en una situación así, lo que tú te tienes que preparar es porque después esa madre va a tener algo, en algún momento va a tener algo que expresar, ¿sí? Porque así como en uno de los podcasts anteriores hablaban sobre el consentimiento y la sexualidad, ¿no? Cuando volvamos a entender que la gestación, que el parto, que la lactancia son instancias sexuales de la vida de la mujer, quizás ahí también empecemos a entender que el consentimiento y la información son necesarias, ¿sí? La infantilización de la mujer embarazada es algo que ya nos cansa, ¿sí? Como estamos agotados de esto. Y es importante que reciba la mujer embarazada, gestante, información, que se le consulte, que se le explique y que pueda decidir, porque en realidad puede decidir a qué procedimientos acceder y a cuáles no. Lo que pasa que se viene de una historia de asistencia al parto que lo que se considera es como que el equipo médico tiene que hacer parir a esa mujer. Y que ¿sí? tiene la razón, ¿no? Además. Pero es esta cosa de que hay que hacer parir a... Hay que medicalizar, ¿no? Hay que... No, o sea, exacto, intervenir. Exacto. Cuando en realidad hay un obstetra muy conocido que fue quien a mí me inspiró como el estudio, ¿no? de todo esto, que se llama Michel Odent. Es un señor ya de 96 años, muy sabio. Y él siempre dice, no hay forma de ayudar un proceso fisiológico. Lo único que se puede hacer por una mujer que está dando a luz, que está pariendo, es no molestarla y es proteger su espacio, ¿sí? Como que se pueda sentir segura para que el neocórtex no tenga que estar pensando, tengo que salir corriendo, tengo que hacer esto o aquello, sino que simplemente pueda desactivarse y que su cerebro, que sabe lo que tiene que hacer, porque nuestra especie pare hace, ¿no? Desde que la vida es vida. Entonces, esto para mí es algo muy importante en el cambio de chip a la hora de pararnos a acompañar, ¿no? Porque no hay que hacer nada, sí hay que cuidar. Sí es una instancia de gran vulnerabilidad porque la mujer está abierta, literalmente está abierta y se va a abrir. Entonces sí hay que ser conscientes de que es un espacio de vida sagrado que hay que acompañar, que hay que proteger. Y aquí es donde para mí entra esta parte, ¿no? Que yo hablo de veneración, ¿sí? Porque al final, ¿no? Es como que la mujer que da luz está siendo la encargada de traer vida, ¿no? De que, y acá por ahí sale algo como más de procrear la especie, ¿sí? Pero... de traer un contribuyente más. Bueno,
eso ahí, yo con ese tema ya me pongo un poco más áspera, porque me salen mis ideas más radicales, pero no, adelante. Sí. Bueno, es esto que... Siéntate cómoda. Una maternidad libre, una maternidad empoderada, una maternidad insumisa, cría de una manera que no estamos creando engranajes para la sociedad, ¿sí? Para mí esto es uno de los, se me pone la piel de gallina, porque para mí esto es uno de los grandes puntos que me motivan a acompañar la maternidad. Donde empieza todo, ¿no? Para mí sí, claro. Yo tengo una pregunta, y es que tú, si por ejemplo te contacta una mujer gestante que todavía está en una etapa muy inicial de la gestación, del embarazo, y todavía no tiene decidido a qué hospital quiere ir, o no tiene decidido, que tú como doula puedes orientarla, por ejemplo, porque todos sabemos que hay hospitales que tienen índices más altos de episiotomías, de cesáreas, de intervencionismo, de etc. Entonces, tú como doula puedes orientar como en qué centros puede estar más protegido todo este proceso. Bien. Cuando una mujer se acerca, primero es importante, y acá es donde la figura del acompañante para mí es muy clara, porque no intervenimos, no tomamos decisiones por esa mujer. Se trata de tener una escucha muy sensible, ¿sí? De ver qué es lo que realmente quiere, de que sea capaz de discernir qué es lo que ella desea, qué expectativas tiene, qué espera su entorno de ella, ¿sí? Porque por ahí puede venir una mujer que te diga... que la suegra, no sé qué. Sí, o quiere un parto natural, sin epidural, no sé qué, no sé cuánto, pero también muchas veces este discurso puede ser un discurso adoptado, no sentido, ¿sí? Entonces, en realidad, primero es eso, y si tiene estas dudas, ¿no? Si te está diciendo que quiere un parto lo menos medicalizado posible, y te dice, vale, mi ginecólogo atiende en este hospital, y tú sabes que ese hospital tiene una fama fatal, de intervencionismo o de esto, de alto índice de cesárea, tal, es como que en realidad uno no puede condicionar esa decisión, pero nuestro rol sí sería como, mira, en esta página tienes testimonios de cada hospital, ¿sí? Porque al final también las mujeres terminamos haciendo comunidad y los testimonios están. Entonces, si uno quiere la información, la puede encontrar. Entonces, en realidad lo que hacemos es que acceda a fuentes de información que sean confiables, que estén validadas y que sean útiles, ¿sí? Entonces es como bueno, te recomiendo que leas a tal matrona, ¿no? Que tiene una postura respetuosa, que te va a hablar con sinceridad y de manera objetiva, ¿no? De lo que es, no sé, de qué efectos tiene la oxitocina sintética en el cuerpo, de qué hace una epidural, de qué es una episiotomía, o en este blog vas a encontrar testimonios de madres que dieron a luz en tal o cual hospital, ¿no? Entonces es como que también una de nuestras funciones es un poco de informar y de que la mujer pueda encontrar la información que necesita para elegir, ¿sí? Yo no te voy a decir que un parto vaginal es mejor que una cesárea, ¿sí? O que la oxitocina de tu cuerpo es mejor que la sintética. Claramente tengo mi forma de ver las cosas, pero como acompañante yo no puedo proyectar mi forma de ver las cosas en tu proceso vital, ¿sí? Acá es un trabajo de mucha impecabilidad de quien está al lado de cada persona gestante, de filtrar las ideas personales, ¿sí? Y eso es un gran trabajo. Creo que lo que has dicho es muy importante, no proyectar lo que a ti te gustaría para ti, porque al final estás acompañando a esta persona. Exacto. Y ya suficientes inputs recibe esa persona de la sociedad en general, ¿no? Y de la familia o tal, como para crear unas expectativas, ¿no? Porque luego también, ya entrando un poco en postparto, te debes encontrar que esas expectativas de yo quiero están muy bien y se tienen que luchar por lo que cada una desee, pero que luego si no tienes un parto deseado como lo has deseado, ¿no? Como te lo habías imaginado, luego ¿qué pasa, no? Claro. ¿Qué hacemos con toda esta experiencia que no estamos tan preparados, ¿no? Luego para eso. Claro. Hay algo que es como base, que es que la maternidad viene a transformar, ¿sí? Es como la identidad de mujer
cuando se atraviesa un proceso de maternidad. Incluso también para mí es importante en esto de visibilizar, ¿no?, las diversas posibilidades, porque muchas veces hay maternidades que no continúan con un bebé en brazos, ¿sí? Incluso una gestación con un bebé que no llega a nacer es una maternidad y puede tener un efecto muy transformador en esa mujer, ¿sí? No, es como que también es un punto, ¿no? Pero a lo que voy es que la maternidad en esencia viene a transformar la vida, ¿sí? Y como dice, hay una terapeuta que a mí me formó, una psicóloga, que ella dice que el puerperio es como un gran campo de posibilidades. Tú puedes elegir sumergirte o pasar de puntillas, ¿no? Es como que, pero en sí la potencialidad de transformación en una maternidad va a estar. Y creo que esta gran parte de esta capacidad transformadora se basa en que las expectativas y los ideales y lo esperado vuelan por el aire. Porque al final los hijos vienen a romper estructuras también, ¿no? Y bueno, y es un poco después trabajar con qué hacemos con esas expectativas, ¿sí? Es muy importante en la vida en general, trabajar las expectativas, ¿no? Y en una maternidad que tiene un parto, ¿no?, tiene, o una lactancia, tiene un efecto tan poderoso y tan potente sobre la vida de una mujer y de su criatura, claro, las expectativas pueden jugar en contra muchas veces. O incluso que haya tenido el parto que haya deseado, pero que luego diga, ¿no? O sea, tengo que estar, ¿no? Esta expectativa de que la mujer tiene que estar deseando a su bebé desde el minuto la depresión menos postparto, que está súper invisibilizada, y los baby blues, que están súper invisibilizados, y que es normal que también un desequilibrio hormonal pueda pasar y que no sientas el amor que la sociedad y las películas de Disney dicen que tienes que sentir, y al final está bien visibilizar y que existan y que al final hay tantas maternidades como madres, y que mientras no maltrates a tu hijo y tu hijo crezca sano y feliz, está bien, ¿no? Digo. Porque es que hay veces que eso de los baby blues, las depresiones postparto y todo esto es muy duro, y aún por encima ya una depresión está muy estigmatizada y todo esto, y más en un momento que todo el mundo te dice que tienes que estar la persona más feliz del mundo, pues sí, todavía, si no tu hijo no va a tener apego y ya no te va a querer nunca más, y la culpabilidad que puedan sentir estas mujeres y todo esto tiene que ser súper complejo de llevar, ¿no? Por eso es tan importante, principalmente cuando estamos hablando de puerperio, que el acompañamiento. Lo que es el puerperio para la gente que no lo sepa. Es como lo que se conoce tradicionalmente como posparto, ¿no? Claro, una palabra por ahí más simple es posparto, ¿no? El puerperio es como una palabra más técnica que abarca una vez que el bebé ya nació, ¿sí? Hasta tiene como diferentes duraciones, porque si lo vemos de una perspectiva médica se dicen 40 días, la famosa cuarentena. Pero que la cuarentena, inciso, no es más que la involución del útero, o sea que el útero que estaba ocupando el bebé vuelve a la posición no anterior, porque no se vuelve a hacer tan pequeño, pero vuelve a una posición de útero reducido. Entonces aquí no quiere decir que te hayas recuperado ni del embarazo, ni del parto, ni de nada. Ni de la crianza. Sí, que depende de cómo haya sido también cada parto, ¿sí? Es como que a nivel psicológico y a nivel físico el tipo de parto que una mujer tuvo incide muchísimo en cómo va a atravesar este periodo posparto o puerperio, que también tiene como desde el campo que a mí me toca como doula, que es el acompañamiento más emocional, claro, la mujer puede sentir como una gran revolución emocional, ¿sí? Con respecto, para empezar, por un tema hormonal, pero también porque de repente te convertiste en madre, ¿no? Como... Y cambia también la relación con la pareja, ¿no? Claro, si hay pareja, porque puede no haberla. Puede no haber, sí. Pero... Bueno, es que de repente somos 3 o somos 4 o somos 5, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Claro que cambia la relación con la pareja, cambia el tiempo, cambian las prioridades. Yo creo que una de las grandes
cosas que tiene el puerperio es que, claro, de repente estás cuidando una vida, ¿no? Y entonces es como que hay situaciones en la vida que nos hacen rever la escala de valores que tenemos, claro. ¿Sí? Una es la vida y para mí otra es la muerte, ¿no? Cuando perdemos un familiar muy cercano o una persona que amamos profundamente, uno se enfrenta de cara a la escala de valores que tiene, a cómo invierte el tiempo, a cómo se cuida, a qué calidad de tiempo tuviste con esa persona. Y con la vida para mí pasa exactamente lo mismo. Ahora que cuidas, ¿no? Que acompañas, que tu rol es sostener, casi el primer tiempo tu cuerpo está totalmente a disposición de esa criatura, ¿sí? Te necesita para sobrevivir de una manera casi constante, por lo menos hasta los 9 meses, 12, ¿sí? 12 meses, un año, que es lo que sería el fin de la gestación extrauterina, ¿sí? Cuando el bebé como que ya está maduro, se puede desplazar, puede comunicarse más fácilmente, porque antes también se comunican, pero a su manera. Entonces para mí lo que sucede es esto, ¿no? Que de repente las escalas de valores se sacuden desde los cimientos más profundos. Sí, yo quería añadir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, ¿no? Que cada mujer o cada pareja o cada individuo, ¿no? Crea su propia maternidad, ¿vale? Y tiene que sentirse libre de crearla como él crea, ¿vale? O ella crea. Y a veces comentabas ahora, ¿no? El primer año, ¿no? De que es importante, pues esto. Pero también para mí, abrirnos, ¿no? A cómo han ido, pues, más las culturas más tribales, donde todas las mujeres cuidaban, sí. ¿No? Yo digo porque en esta idea, ¿vale? Tema personal, ¿no? Cuando tienes 3 hijos, que ninguno anda, ¿vale? Yo pensaba, es que ¿qué necesito? Necesito otras mujeres que me ayuden. Más manos. ¿Vale? Más necesito manos tribu. Necesito tribu, ¿no? Es decir, porque y a la vez no quiero dejar de ser una mujer activa laboralmente, porque mi cultura me ha llevado hasta aquí, no quiero abandonar esto, ¿no? Entonces a veces nos da miedo como si tuviéramos que elegir una cosa o la otra, ¿no? O quedarnos solo con el rol de madre, full time, exclusividad. Bueno, si eso te hace feliz, adelante. Claro. Pero si eso crees que no te va a llenar, hay más opciones, ¿no? Y eso es importante para sacar un poco este estrés, ¿no? Si para ti la lactancia no crees que sea, pues la libertad, ¿no? Un poco libertad de sentirte feliz en el camino que escojas de tu maternidad, ¿no? Y comunicación importantísima con la persona que estés compartiendo esa vida, sea la pareja o sea lo que sea, ¿no? Importantísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de entrar en el mundo de las doulas, ¿no? Yo estaba mirando un documental de Ina May Gaskin, que es una partera, una comadrona muy conocida de las revolucionarias, y ellos vivían en comunidad, ¿no? Era una comunidad hippie de los años 60, y hubo un concepto que a mí me flipó la cabeza, que es que en The Farm, ¿no? En esta comunidad donde vivían, existía el concepto de niño rebaño. No era que cada madre cuidaba a su hijo, sino que durante el día los niños iban por la granja, por la comunidad en rebaño. Entonces los niños más grandes cuidaban de los más pequeños y había una cierta cantidad de adultos al cuidado del rebaño niño. Y a la hora de la cena, ducha, noche, tarde, cada mamá se llevaba a sus niños para su casa, ¿no? Pero claro, es esto lo que nos falta, es que es muy estresante criar solas. Es que también partimos de la base, y ahora con el tema de la pandemia, el uso de mascarilla, no sé qué, o sea, el derecho a no llevar mascarilla y todo esto es por una sociedad súper individualista. Y al final, ¿qué se traduce? Una maternidad muy individualista, una manera de vivir la enfermedad muy individualista. No hay sensación de comunidad en ningún aspecto de la vida, ¿no? Y cuando vemos a la gente manifestarse, no, es que no quiero llevar mascarilla. Ya, pero no es cuestión por ti que llevas la mascarilla, es porque a lo mejor hay una parte de la población muchísimo más vulnerable que tú. Es que tú das igual realmente. Lo importante es proteger al que, por lo que sea, está inmunodeprimido, por lo que sea, tiene más factores de riesgo para el...
que al final y se pierde mucho el sentido de comunidad en esta sociedad, pero no solamente creo en la maternidad, en la crianza y en tal, claro, sino en todo el aspecto vital. Es lo que, bueno, en el podcast que hablábamos de cuidarnos era un gran qué, ¿no? Quiero decir, al final el tipo de sociedad que hemos estado construyendo o que donde nos ha tocado, ¿no? Formar parte, pues nos lleva a un ritmo de vida que, como decías Miriam, que bueno, que nos ha llevado a querer hacer de todo porque hay la posibilidad. Entonces, puedo hacer de todo, pero ¿qué quiero hacer? Quiero vivir en una población donde hay toda esta comodidad, ¿no? Una Barcelona, una capital, donde puedo tener todo a disposición, o quiero tener que coger el coche para ir a comprar el pan, pero vivir más tranquila y tener otro tipo de calidad de vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Quiero sentirme segura porque me siento más segura si estoy en un hospital pariendo, o quiero probar de parir en casa. Claro, bueno, pero claro, ahí es importante tener la información en todo el aspecto, porque al final también el hecho de parir en casa, si hay una complicación médica, pues estás un poco vendida, ¿no? Claro, pero o sea, los partos en casa, digamos que las mujeres gestantes se clasifican tal cual en riesgo que tienen. Puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, las que son de bajo y medio riesgo está demostrado y con estudios que es más apto. Es más seguro parir en casa que parir en un hospital. Pero por ejemplo, claro, pero hay que tener esta información. Por ejemplo, un parto como tuviste con gemelos, un parto con gemelos es de riesgo alto, muy alto. Ahora no sé en cuál de las dos categorías está. Entonces, no es recomendado hacerlo en casa. O sea, no se trata de ahora parimos en casa y todas parimos en casa, ¿no? Pero se tiene que tener en cuenta también la formación que ha tenido los profesionales que te van a atender. Claro, si los profesionales que están en tu sociedad, en España, en Barcelona, no están formados para poder asistir un parto que viene de culo, te van a hacer una cesárea. Eso no significa que en otro sitio te puedan asistir. Claro. Ese parto. El parto de nalgas. Y para mí acá hay algo muy importante de dejar en claro, que es que un parto hospitalizado no tiene por qué ser un parto medicalizado e instrumentalizado, ¿sí? Es como que también está este tema, porque hoy en día muchas mujeres lo que les pasa es que eligen parir en casa no porque consideren que el parto en casa sea lo mejor para ellas y para su bebé, sino porque no quieren ir a parir a un hospital por todo lo que sabemos que sucede dentro de los hospitales. Entonces, claro, el punto también, una vez más, hay una responsabilidad del equipo sanitario de formarse para entender en qué punto es necesario intervenir. Luego iría más allá. Yo creo que también existe una responsabilidad social, porque si la instrumentalización o la violencia obstétrica que hay en este país se hiciera a los hombres, no sé si se llevaría a término. ¿Sabes? Que al final creo que existe una responsabilidad social y de perspectiva de género, porque al final existe una violencia, digamos, institucional un poco hacia la mujer, ¿no? Entonces, también es así. Con el tema de, por ejemplo, las cesáreas, las episios, realmente, por suerte, Miriam y yo, que cada vez conocemos a más profesionales, hemos tenido la oportunidad de conocer a profesionales que son, o sea, impecables y que realmente, ole la rigurosidad, el acompañamiento y cómo lo hacen y el esfuerzo y la dedicación que le ponen. Pero también nos hemos encontrado, porque nosotras somos las que nos encontramos las consecuencias de estos partos medicalizados. A nosotras nos vienen después de la cuarentena o incluso más tarde, nos encontramos las episios, nos encontramos las cesáreas, nos encontramos todo lo que haya podido pasar, que pueden evolucionar bien. No, y pueden tener su utilidad, o sea, si se hacen es porque queremos pensar que se hacen. Exacto. Pero ha sido porque lo han visto necesario. Ahora, pero ojo con protocolizar estas cosas. También, ¿no? el dejar claro cuando es necesario, ¿no? Porque también está el tema del masaje perineal, ¿no? Que bueno, seguramente también como doula también es una de las cosas que les debes dar la pildorita de información como para que se informen y vean que es una de las posibilidades. Y a veces se tiende a promocionar
promocionar, elijo bien la palabra porque es con un interés económico detrás, el masaje perineal como previene episiotomías. Y esto en ningún caso es real, porque un masaje perineal, que tu vulva, tu tejido esté mejor, más hidratado y más elástico, no va a hacer que evite una episiotomía, porque la episiotomía solo se puede hacer en 2 casos, que es en riesgo de la vida de la madre o sufrimiento fetal. Entonces, en ninguno de estos casos, por muy masajeada que tengas tu vulva, no vas a evitar una episio. Entonces, para lo que sí va bien es, en caso de que haya una episiotomía, este tejido estará mucho mejor y tendrá una rehabilitación mejor. Claro. Y en caso de no haberla, también el tejido va a estar mucho mejor y mucho más preparado para hacer la dilatación, para hacerla más fácilmente. Para empezar a conectar con esa zona, para coger más propiocepción, para coger confianza en la sensibilidad. Pero, y lo que sí está muy relacionado es que ya la mujer que va a hacer un masaje perineal es que tiene más conciencia y ha buscado más información, y entonces ya le han explicado los derechos que tiene cuando va a un parto, qué puede pedir, que todo, ¿no? Entonces, dejar claro que el masaje perineal no evita una episiotomía, pero lo que sí hay que tener claro es que la episiotomía, no se tiene que hacer por miedo a que se desgarre, porque no. Claro. He dicho. Queda claro. Y te quería preguntar, porque tú acompañas durante el puerperio, acompañas también a la lactancia, entiendo. Sí, a ver, ¿qué sucede con la lactancia? Como doulas tenemos una formación básica en lactancia, porque lo que sucede es que muchas veces somos las primeras que nos encontramos, ¿no?, con esta mamá y con este bebé, ¿sí? Entonces, por ahí vas a hacer una visita posparto a los 3-5 días, ¿sí? O la madre incluso esa tía quien recurre para preguntarte si tiene un dolor en el pecho. Entonces, claro, tenemos una formación básica que después cada una elige profundizar o no, como asesora de lactancia, o hay incluso IBCLC, que sería como el máximo título en lactancia, ¿sí?, que es como ya para personal sanitario, ¿sí?, que hay muchas pediatras. Y claro, el punto es que somos las primeras en llegar, y a veces la lactancia lo que tiene es que con un simple acomodar una postura, ¿sí?, o enseñarle a la madre un agarre particular o acomodar, ya se empieza a solucionar y puede ver la mejoría inmediatamente. En otros casos ya si con estas intervenciones simples esto no se soluciona, el punto es estar a tiempo siempre de derivar al profesional que corresponda, porque puede ser un tema de frenillo del bebé, ¿sí? Puede ser cuando hay partos instrumentalizados, incluso en la musculatura de la cara y del cuello del bebé puede haber problemas que hagan que la succión no esté siendo correcta, y eso hace que tenga un mal agarre, y eso hace que el dolor, claro, lo tenga la madre en el pecho, porque el bebé no sabemos si le está doliendo esa succión o no, ¿no? Entonces, claro, es como que, otra vez acá, es como que la doula está como en la primera línea. Entonces es importante que tengamos estos conocimientos básicos, si se puede solucionar en el momento ideal, pero también saber cuándo es necesaria una derivación a un profesional que tenga mayor cantidad de herramientas, ¿no?, de diagnóstico y de atención. Claro. Y también no solo en lactancia, sino al ser, por ejemplo, la figura de la doula, la que está acompañando a esta mujer, también ver si es que solo está un poco sobrepasada por el posparto y le va a pasar, sí, y va a recuperar, o exacto, si realmente es un problema que hay que derivar a un psicólogo, psicóloga, exacto, si hay que sí, derivar a ginecólogo, fisio del suelo pélvico, sí, profesional sanitario que sea. La maternidad ha tenido tantas facetas como ocultas, ¿no?, durante los últimos años, que claro, toda esta parte de movimiento emocional o de incluso sentimientos negativos han estado tan ocultos que pareciera esto, ¿no?, que una madre no puede sentirse mal. Entonces es importante, cuando se va a un grupo de lactancia, no solo porque te pueden ayudar a mejorar un agarre a tiempo, sino porque al entablar el vínculo, al entrar en un contacto íntimo con otras madres, claro, empezás a encontrar que no sos la única que se siente sola, no sos la única que está agotada, y no sos la única que muchas veces querés salir corriendo porque querés dormir y bañarte o ir al baño sola, ¿no? Entonces es como que necesitamos derribar, ¿no?, ahí me sale como la activista,
la maternidad rosa y perfecta porque nos está haciendo mal. Porque una mujer tiene derecho a expresar sus sentimientos oscuros, por decirlo de una manera. Tiene derecho a expresarse como se siente y a partir de ahí, con los profesionales necesarios, si los necesita, o a veces simplemente es un desahogo. Necesito llorar y que alguien tenga el bebé porque quiero llorar yo con mi cuerpo, no yo sosteniendo, ¿no? Normalizar estos sentimientos, ¿no? Por favor. Y, por ejemplo, ¿has tratado a alguna madre o has acompañado más que tratar a una madre que haya tenido un embarazo, pues que al final el niño o niña ha tenido pues una parálisis cerebral o algún tipo de diversidad funcional no esperada? No, a ver, no como profesional, no me he encontrado, sí como... tengo un familiar, sí, una tía mía pero claro, acá como que entraría a hablar Anto, la percepción de Anto de la niña que era con 7 años y toda la historia en torno a ese nene, ¿no? Como que a raíz de una mala praxis en el parto, nació muerto, lo reanimaron, pero acá no estoy hablando como profesional, ¿eh? Me sacaste un recuerdo de la trastienda. Y sí vi el camino de esa madre, como una niña lo vi, de acompañar a su hijo que hoy tiene... Bueno, la edad de mi hermana, tiene 26 años, con una parálisis cerebral, claro, pero como profesional no. Porque ahí es como, muchas veces incluso la maternidad, como que ya si normalmente te da 1000 vueltas a tu mundo, ahí te da 3 trillones de vueltas a tu mundo, porque el niño deseado ya no aparece y hay como un montón de duelos que quizás tienes que pasar, ¿no? Y entonces que quizás Miriam, que aparte de eso lo pélvico trata niños de neuropediatría, y yo también y todo esto, muchas veces las madres verbalizan el malestar que sienten, el que si lo hubieran sabido antes hubieran abortado, ciertas cosas, ¿no? Entonces, la culpabilidad y la culpabilidad de preguntarse hasta si comieron chorizo un día pudo haber causado esto, y es constante y recurrente estos sentimientos, y me imagino que acompañar algo o luego esa así. Expectativa de como ya te habías imaginado un niño sin discapacidad, ahora quieres un poco, como hablábamos antes, que esta persona llega a tener todas las capacidades. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en rehabilitación y es como, no, es que quiero que ande, ¿no? Y hay que aceptar que no. Entonces me preguntaba si tú también como doula habías hecho este acompañamiento. Y ves que le pide unas capacidades a esa persona que no. Yo me acordaré siempre y esos son temas de ella, de cómo y de referencia todo esto. Y de falta de referencias, lo que hablábamos antes, porque yo me acordaré siempre de un padre que al final no es culpa del padre de verbalizar esto, ojo, no quiero culpabilizar, pero diciéndole al niño espacios para verbalizar, ¿no? Claro, le decía al niño, es que si no eres capaz de caminar no vas a tener nunca amigos. Y a mí, no voy a juzgar al padre porque el pobre está sobrepasado, pero decirle esto a tu hijo de 7 años, ¿sabes? Que al final, bueno... Tienes que hacer el esfuerzo de deconstruir tú y tus... Sí, tus miedos y tus historias. Tus ideas. Sí, yo creo que el problema es las expectativas con los hijos, tengan o no una discapacidad, ¿no? Porque te pueden salir sin una discapacidad y el error de seguir idealizando y queriendo un hijo en concreto sin respetar sus libertades y sus decisiones, su evolución, es uno de los errores que a veces nos creamos, ¿no? Como que queremos hacer el reflejo de lo que deseamos y hasta de nuestras sombras, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un error. Claro. A mí me estaba repitiendo una pregunta que me gustaría hacerte, que es ¿el acompañamiento que hacéis es solo a la madre o también quién acompaña a las parejas, a los hombres? Porque yo los veo, bueno, perdidos, ¿no? Realmente perdidos, que no saben qué hacer, y madres como con una maternidad muy exclusiva que abandonan, ¿no? A ellas como mujeres, no como madres, y a las parejas también, ¿no? Entonces, ¿quién nos acompaña a estos hombres? Bueno, justamente como claro, el rol del hombre dentro de la crianza y dentro de la maternidad culturalmente ha sido excluido, ¿no? Por una cuestión de educación, ¿no? De que no tienen el permiso de la ternura, de la vulnerabilidad, de la suavidad, del cuidado. Es como que hay una parte cultural que pareciera que les quitaron ese derecho, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, como recién ahora está empezando a haber como círculos de hombres o grupos de crianza para hombres, para padres,
muchas veces, claro, este acompañamiento o este sostén recae también en la doula, porque al final somos la figura que está ahí un poco como de sostén de quien necesite ser sostenido, ¿no? Y muchas veces sí, nuestro rol está al lado, porque si la madre está dando a luz en una sala de parto, o no te dejan entrar o tal, es como que, porque también es esto, no siempre somos bien recibidas en un hospital, entonces muchas veces te toca estar al lado de la pareja, o al lado del niño inclusive, ¿no? De los niños o de las niñas más pequeños si hay otros hermanos. Pero claro, esto es un tema, ¿no? Abrir porque los hombres tienen que empezar también ellos, o sea, las mujeres tenemos que dejar, porque otra vez está esto de que podemos con todo y todo lo podemos hacer bien, que yo no dudo de que tengamos la capacidad, el punto es si esto nos va a hacer bien a nosotras, ¿no? Porque ¿dónde queda la mujer fuera del rol de madre? ¿Dónde queda la mujer y su pareja, ¿no? Que al final, mi maestra de yoga para embarazadas, porque además soy profe de yoga, ella siempre dice que cuando aparecen problemas de crianza, lo primero que hay que mirar no es el nene, la nena, sino la pareja, porque es el origen, es el cimiento de esta criatura, ¿no? Que estamos acompañando. Y en este sentido de la crianza, para mí también los hombres tienen que hacer como su empoderamiento de la vulnerabilidad, ¿no? Su derecho a la ternura, su derecho a poder acompañar a sus hijos desde la sensibilidad que también tienen. Y ahí es su trabajo. Y a su manera. Claro. Bueno, y al final ahí volvemos como al origen de todo, que es el problema de la socialización de género. Y al final, como el estereotipo de la mujer tiene que ser cual, el hombre tiene que ser tal, y no permitirte vivir tus emociones en libertad, saber también llamar a las cosas por lo que sientes, y si lo sientes, está bien sentirlo, ahora habrá que redireccionar o ver si esta emoción a qué responde, a qué estímulo responde, y a partir de ahí hacer un trabajo de si necesitas ir al psicólogo, ve al psicólogo, si necesitas lo que cada persona necesite. Al final el problema es los roles de género que vamos adquiriendo y que no permite, y sobre todo como la mujer es la superwoman, multitasking, que lo mismo te hace una paella, que te cría un niño, que te saca un doctorado, pues al final es, no, tú tienes derecho a tocarte el chichi si quieres, y tu marido o tu pareja o quien sea, o el padre de tus hijos puede también hacer las cosas, a lo mejor no las hace como tú, pero las hace bien igualmente y no pasa nada, ¿no? Y al final es permitirse el cada uno descubrir su rol un poquito y, ¿no? Desde la libertad. Y que también es el padre de ese niño, claro, o sea, que tiene derecho a criarlo como él quiera, ¿no? O sea, hacer su aporte, ¿no? Claro. El punto es dejar ese espacio, ¿no? Permitir que entren en la crianza. Claro. Sí, yo como psicóloga diría que una madre, un padre que se encuentra en este proceso de desorientación, ¿no? Un poco, lo importante es rodearse de personas que han pasado por el mismo proceso. No tanto ir al psicólogo, que bueno, si estás en una fase, vale, pero a veces simplemente compartir con gente que ya han pasado por eso a su manera, con una mentalidad abierta, no que digas, bueno, yo lo he pasado así, tú también lo tienes que pasar así. No, pero el compartir sería como una terapia de grupo, de apoyo, ¿no? La comunidad, para mí, es donde encuentras realmente el soporte, ¿no? El de ver otras maneras de funcionar, abiertas. Yo estaría totalmente en contra de estos grupos con unas ideas muy fijas, dogmáticos que lo que hacen es hacerte sentir mal, ¿vale? Sino todo lo contrario, donde haya realmente el respeto, ¿no? a estas diversidades en la educación, en la crianza, claro. La diversidad en la crianza, ¿no? Ya hablamos de diversidades, pero venga, también en la crianza, ¿no? Claro. En todas, ¿no? Y normalizar cosas, porque al final, a mí, por ejemplo, una vez, yo estoy especializada en pediatría y tal, y una vez llegó una madre súper nerviosa y tal, en plan, es que mi niño juega mucho. Y yo, a ver, definamos qué quiere decir juega mucho, ¿sabes? Y de repente veo un niño de 4 o 5 años, aparte súper riquiño, bueno, que es un término gallego, pues me entenderéis, súper riquiño, porque aparte era súper ordenado, jugaba con un juguete, lo devolvía a su sitio, luego iba por el siguiente, y yo iba preguntándole a la madre y había ido sacando juguetes así un poco para ver cómo reaccionaba, porque digo, a lo mejor pues tiene algo de hiperactividad o no, y súper, no sé, súper educado, súper tal, y al final lo que le pasaba a la madre
era falta de referencias de niños pequeños, que los niños pequeños se mueven, que es normal, que juegan, es normal. Yo le decía, mira, el día que tu hijo deje de jugar, ve a urgencias, porque algo le está pasando, pero no medicalicemos el juego. Mira, yo es que, bueno, me vienen muchas cosas a la mente con todo lo que habláis, ¿no? Entonces, lo que hablamos de queremos seguir teniéndolo todo, ¿no? Estás diciendo tú, Miriam, seguir siendo madres, trabajadoras, ¿no? Y no, todo al mismo ritmo no podemos, ya os lo digo, supermamis a la larga no es bueno, ¿vale? Lo que hemos de procurar en este proceso de mantenernos completas es asegurarnos que los hijos tengan cubiertas las necesidades, aunque sea a partir de otra mujer. Es decir, yo deseo viajar o ir a trabajar, muy bien, ¿qué necesita mi hijo? Necesita un amor, una afectividad, pero no la puedo dar únicamente yo, o al menos desde mi visión, ¿no? Es decir, no hemos de abandonar mantenernos completas, pero no sobresaturadas y por tanto sabiendo que no llegamos a todo y que aquello que no llegamos hemos de buscar la mejor manera de cubrirlo, ¿no? Un poco. Esa es mi manera de haber podido mantener la maternidad un poco entera, ¿no? Durante, claro, 3 niños llorando por las noches, dando leche, bueno, yo creo que eso imaginar, ¿no? 3 bebés es una locura, ¿no? Organización, el secreto es organización, diálogo y saber pedir ayuda. Claro. Básico y comunidad. Para mí es la receta de cualquier crianza, ¿no? Sí. Sí, es así. Qué guay. Qué guay que os hayamos juntado. Aparte una maternidad súper potente, gracias. Me encantaría haber tenido una doula en mi vida, pero hace 15 años no lo pensé tanto. ¿Cómo contactan? Para contactar con una doula, ¿cómo se hace? Bueno, ahí depende de dónde estén, por lo general se eligen, bueno, ahora estamos haciendo acompañamiento online casi todas cuando se necesita. Se puede decir que es una de las ventajas que yo lo veía imposible al principio de mi formación, no me imaginaba un acompañamiento online, pero... Las situaciones extremas, remedios extremos. Exactamente, sí, yo me encontré en pleno confinamiento acompañando a una madre de Madrid que fue como, pero bueno, llegó, ¿no? Y es como genial en un posparto. Yo Instagram Rea Doula, así como suena. Y si no, hay esto por proximidad, ¿no? Siempre, si me contactan a mí, si necesitan un acompañamiento y según el tipo de acompañamiento que necesiten, si contacto por proximidad o por especialidad, ¿sí? Porque después hay miles de temas, porteo, crianza, lactancia, ¿no? Es como que es todo un mundo y el punto es que cada mujer pueda tener la doula que necesita al lado, ¿sí? Y a veces también hay mucho de afinidad también en esto. Porque al final yo acompaño como soy yo. O sea, no es que me puedo poner un disfraz de doula y plantarme adelante tuyo. Sino que yo te tengo que vibrar a ti. Porque, claro, yo te voy a acompañar. Si bien hay que ser impecable en el respeto a las decisiones del otro, yo voy a tener una impronta por ahí más feminista, más como, bueno... Porque ¿no? eres tú acompañando, ¿no? Exacto. Es un robot acompañando. Exacto. Y eso es maravilloso porque somos un montón y cada vez somos más, es maravilloso. Formo parte de un proyecto que también formamos, doulas, que se llama Spy Mimam, y es maravilloso. O sea, ver esos círculos de mujeres que todos los años llegan y las transformaciones y el camino y la apertura, a mí es algo que vértelo contar es maravilloso también. Porque... Bueno, es que yo me vine de Argentina a formarme, o sea, fue lo que me impulsó a ese gran movimiento, entonces claro, es algo que me apasiona, que me sale muy adentro. Qué guay. Bueno, vamos a quizás ir recapitulando porque nos va a durar 3 horas el podcast, ¿no? Porque vamos abriendo siempre melones y al final te das cuenta que el tema todos los temas que vamos tratando darían para 17 podcasts cada uno. Entonces, bueno, recapitular un poco que la doula acompaña a nivel emocional a la mujer. A la persona gestante también. La persona gestante. Y que si hubiera algún problema sanitario o lo que fuera, la derivarías a este profesional. Entonces, que en este acompañamiento cada una os especializáis un poco ya sea en porteo, en lactancia, en el puerperio más inmediato o en el preparto, ¿no?
Y bueno, también el hecho de que Miriam nos haya iluminado a veces con su faceta de madre y además psicóloga también nos ha ayudado bastante. Y bueno, concluir citando siempre nuestras redes sociales, que son en Instagram Sexo al Rescate, también YouTube y iVoox, y si queréis enviarnos un mail en sexoalrescate@gmail.com. También podéis seguir a Antonella en Readoula en Instagram, pero también la etiquetaremos. Muy bien. Gracias. Ha sido un placer. Gracias.